Descubierto, el increíble cambio de vida de una mujer que amó a un campesino y encontró una manera de luchar por su justicia. María siempre había escuchado que el futuro se forjaba con el sudor y la dedicación, valores inculcados por su madre con cada consejo, cada advertencia que resonaba en su mente los días de estudio y esfuerzo en la pequeña escuela del pueblo. Pero sus valores y deseos se tambalearon al cruzarse en su vida con Javier, un campesino de manos callosas y corazón valiente que desnudó sus anhelos más profundos, los de ser más que lo que la tradición le permitía soñar. Cada encuentro con él era un susurro de felicidad, un instante en el que el mundo se acallaba y solo existía su mirada. Sin embargo, el amor siempre venía acompañado de sombras. La desaprobación de su madre se hacía palpable, y cada vez que María le mencionaba a Javier, las advertencias brotaban como ríos desbordados. «Tú perteneces a este lugar, a esta familia», le decía, con la mirada llena de miedo a perder a su hija. Ese peso, un constante recordatorio de las expectativas familiares, hacía que cada llamada de su corazón hacia el amor fuera acompañada de una carga emocional que la ahogaba. Cuando se enteró del prestigioso programa académico que podría cambiarlo todo, la chispa de la esperanza encendió su corazón, pero junto a ella vino la tormenta de dudas. Debería dejar su hogar, su madre, y retirarse al mundo del conocimiento donde ya la consideraban una extraña. La culpa la llenaba de angustia, y su respiración era irregular. ¿Seré capaz de seguir adelante y traicionar a los que me han apoyado toda la vida?, se preguntaba, mientras luchaba por concentrarse en las clases y sus proyectos. Al mismo tiempo, Javier la alentaba desde un lugar de total confianza. Siempre creía en su potencial y le recordaba que el amor no siempre debía ser un camino solitario. Fue en la búsqueda de respuestas en la biblioteca del campus que María tropezó con un documento que dejó su corazón helado. La injusticia cometida contra su familia por el despojo de sus tierras, un hecho oculto entre los relatos de antaño. Su ira la consumía y la necesidad de justicia creció como un incendio. «¿Cómo puedo quedarme callada?», pensaba, mientras se debatía entre el deseo de luchar y el miedo a traicionar a su madre y a Javier. La presentación que se acercaba en el Congreso local se sentía como una carga más. Cada día en el aula la alejaba de sus raíces, cada descubrimiento la llenaba de propósito, pero también la llenaba de culpa. Cuando llegó el momento de prepararse para hablar, sus manos temblaban y su mente giraba en un torbellino de emociones conflictivas. La presión que sentía era como un peso sobre su pecho, mientras su corazón se debatía en una encrucijada: el amor, la familia, la justicia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el micrófono en mano, sintió que el tiempo se detenía. La sala estaba llena de miradas que la observaban. Su familia, Javier. La angustia en su pecho se apoderaba de cada célula de su ser. ¿Debería hablar de la injusticia y arriesgarlo todo?, se preguntaba. Pero la verdad palpitaba dentro de ella, fuerte y urgente, clamando por salir. Sabía que su próximo movimiento definía no solo su vida, sino también la justicia por su familia. El murmullo de la sala aumentaba, y mientras miraba a Javier, vio en sus ojos un reflejo de apoyo y esperanza. Pero la mirada de su madre, deseosa de protegerla, la llenó de dudas. En ese instante, María comprendió que estaba en la cúspide de una decisión que no solo cambiaría su vida, sino la de todos a su alrededor. La presión se intensificaba. Sería capaz de dar el paso que lo cambiaría todo. El sonido de su voz resonó en su mente, incluso antes de que sus labios se atrevían a pronunciarla. Aún con el micrófono en mano, María sentía que el aire se volvía espeso, como si cada centímetro cúbico del espacio estuviera cargado de expectativas. La angustia que la invadía le hizo cuestionar su valor. Las palabras que siempre había querido dar voz ahora parecían un reto casi insuperable, un abismo que la separaba de lo que podría ser su verdad. Las miradas acentuaban cada latido de su corazón, un recordatorio constante de que estaba en la línea de fuego de una batalla interna. María respiró hondo, un ligero intento de calmar el torbellino de emociones que la poseía.
En su mente flotaban imágenes de su infancia, de su hogar, de su madre, de Javier, y de la injusticia que había descubierto. Las voces del pasado reclamaban atención, y en ese instante supo que la decisión de hablar o callar era más que una simple cuestión de presentar su proyecto, era su camino hacia la autenticidad. Al mirar de nuevo a Javier, una chispa de determinación surcó su ser. Él siempre había visto en ella algo más que una simple hija de campesinos. Había creído en su capacidad de cambio, en su potencial de ser un agente de justicia. Recordó sus palabras suaves, repetidas como un mantra: elige tu verdad. A medida que sus ojos se encontraban, María sintió que la cálida confianza de él la empujaba a tomar una decisión. Necesitaba abrirse ante la audiencia. Quiero hablarles de algo que ha definido mi vida, comenzó, y a medida que sus palabras fluyeron, el temblor en su voz se calmó. Compartió la historia del despojo de sus tierras, el eco de la injusticia que había resonado en su familia durante generaciones. La sala, antes llena de murmullos, se sumió en un profundo silencio. La necesidad de justicia que había crecido en ella no solo se convirtió en su foco de atención, sino que también comenzó a encender una inquietud en el público. Sentía el poder de las palabras, el impacto de revelar lo oculto. María no solo estaba compartiendo un legado, sino que estaba reclamando su lugar en la narrativa de su propia vida. Mientras hablaba, las palabras parecían fluir con mayor fuerza. La ira y el dolor se convertían en fuerza. Se dio cuenta de que no solo se trataba de su historia, sino de la historia de muchas otras personas cuya voz había sido silenciada. Luego de su presentación, la sala estalló en aplausos. Pero, en medio del reconocimiento, María sintió un vacío. Sabía que ser escuchada era solo un primer paso. Su mente giraba en torno a lo que podría hacer a partir de aquí. El eco de las expectativas familiares seguía resonando dentro de su cabeza. No era solo una lucha interna, sino también un desequilibrio entre lo que quería y lo que su madre deseaba. Después del evento, María fue abordada por varios asistentes. Uno de ellos, un conocido abogado especializado en derechos de tierras, le planteó una idea inesperada. ¿Has pensado en crear una campaña para llevar tu causa más allá de este auditorio? Tu historia puede conectar con muchas personas que enfrentan luchas similares. María sintió un torbellino de emociones al escuchar esas palabras. Era un nuevo horizonte, pero también le provocaba miedo. ¿Estaba lista para dar ese salto? ¿Podría convertirse en la voz de justicia que su familia necesitaba, arriesgando aún más su relación con su madre y su vida actual? Al salir del lugar, el aire fresco le azotó el rostro, reafirmando su determinación. Se sentía en el umbral de algo más grande, un movimiento. Estaba lista para pelear por lo que creía, pero también sabía que este camino podría fracturar lo que había construido hasta ahora. Al dar el primer paso hacia su nuevo destino, una pregunta persistente la atormentaba. ¿Podría manejar el peso de esa responsabilidad sin perderse a sí misma en el proceso? Mientras el sonido de sus propios pensamientos aún reverberaba en su mente, María caminó hacia su hogar, cada paso acentuando la tensión que latía en su interior. Las luces difusas de la ciudad la rodeaban como un eco confuso de su incertidumbre. Sabía que era solo el inicio de un viaje que podría cambiar no solo su vida, sino también el destino de muchos. La propuesta del abogado no se desvanecía de su mente, intensificando la lucha entre la audacia y el miedo. Al entrar en casa, su madre estaba en la cocina, sazonando una olla con esmero. El aroma familiar la envolvió, pero en lugar de brindar consuelo, provocó una mezcla de nostalgia y ansiedad. María necesitaba hablar, compartir lo que había sucedido, pero la imagen de su madre, agotada por años de trabajo en el campo, la hizo vacilar. ¿Cómo podría explicarle sus ambiciones sin romper el delicado equilibrio que habían construido? ¿Cómo te fue, cariño?, preguntó su madre, sin apartar la vista de la estufa. La voz sonaba cálida, pero el eco de la preocupación se filtraba en cada palabra. Bien, creo, había muchas personas interesadas en esas historias que conté, comenzó María, tratando de sonar casual, aunque cada palabra le costaba. ¿Historias? Siempre has tenido una imaginación fértil. ¿Desde cuándo te interesa hablar de esos temas? La indulgente sonrisa de su madre desapareció,
dejándole ver un destello de inquietud. María sintió cómo la verdad se agolpaba en su garganta. Sería capaz de revelar su deseo de crear una campaña social, de ser más que una simple voz en un auditorio. La posibilidad de decepcionarla la detenía. Era una batalla interna, una búsqueda de autenticidad frente a la lealtad familiar. Finalmente, un impulso de valentía se apoderó de ella. «Mamá, quiero hacer algo más. Quiero ayudar a otros como nosotros. Podríamos hacer una campaña sobre los derechos de la tierra. Creo que realmente podemos marcar la diferencia». Su madre se volvió y la miró fijamente, sus ojos destellando una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Por qué, María? Nuestros problemas siempre han sido así. No sé si es sabio enredarse en todo eso. Pero es justo. Me siento bien cuando hablo de ello. Me siento viva», respondió María, dispuesta a desafiar el miedo que la mantenía a la sombra. Las palabras que surgían de su boca parecían tener vida propia, resonando en su entorno. Pero la respuesta de su madre no fue inmediata, lo que llenó la habitación de un silencio inquietante. Fue un momento que hizo que los latidos de María se aceleraran. El peso de las expectativas ahora caía sobre sus hombros. «María, siempre te he apoyado, pero ¿y si te lastiman? ¿Y si esto termina en más dolor?». La pregunta de su madre era un llamado a la precaución, una preocupación que provenía de una vida llena de sacrificios. Pero María sabía que el verdadero dolor venía del silencio que había vivido durante tanto tiempo. «Haré lo que debo hacer, mamá. No puedo ignorar lo que siento. Esto es más grande que yo». Lo que no sabía era que esas palabras podrían ser el catalizador de un cambio profundo en su vida. Mientras sus emociones se desbordaban, sentía que había cruzado un umbral apenas visible. La voz que había encontrado en el escenario ahora debía ser escuchada en los muros de su hogar. Cuando la conversación pareció estancarse, decidió que no podía esperar más. Comenzó a trazar un plan. Usaría su tiempo libre para investigar sobre derechos de tierra, contactaría a organizaciones y prepararía una estrategia que podría darle forma a la campaña que imaginaba. Le había revelado su aspiración a su madre, pero su intención era construir la base de una verdad más amplia. Ahora, la lucha interna no era solo sobre ser escuchada, sino sobre convertirse en una figura que pudiera inspirar a otros a alzar sus voces. María se dio cuenta de que necesitaba formar un equipo que apoyara su causa. El primer paso fue contactar al abogado que la había inspirado. Sin embargo, al instante, una sensación de duda la invadió. ¿Sería lo suficientemente fuerte para lidiar con las adversidades? ¿Y si no tenía lo que se necesita? María sabía que la respuesta a esas preguntas definiría su camino. Con un suspiro profundo, comenzaría a asumir riesgos. El verdadero desafío era abrir la puerta hacia lo desconocido, mientras las sombras del pasado aún acechaban su camino. Y en su mente resonaba una nueva pregunta. ¿Sería capaz de enfrentar su propia verdad, independientemente de lo que eso pudiera costarle? María se despertó al día siguiente con una mezcla de emoción y ansiedad. El sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte, y la luz que se filtraba por la ventana parecía burlarse de sus dudas. Sin embargo, el murmullo de su determinación crecía. Había cruzado la línea de sus temores, y ahora se encontraba en un nuevo territorio, uno que requería fuerza y claridad. El primer paso era definir su mensaje. Se sentó frente a su computadora, la pantalla iluminando su rostro ansioso. Tomó una hoja en blanco y en un momento de inspiración anotó las palabras «derecho a la tierra». Las letras parecían cobrar vida, como si esperaran esa declaración con impaciencia. Pero a medida que las ideas empezaban a fluir, también lo hacía la incertidumbre. ¿Tenía realmente el conocimiento necesario para abordar un tema tan complejo? Esa pregunta la llevó a investigar intensamente sobre los derechos agrarios y las injusticias históricas que su familia había padecido. Cada artículo que leía, cada caso que investigaba, afianzaban su propósito. La injusticia que había leído sobre el despojo de tierras y los conflictos comunitarios resonaba profundamente con la historia de su madre. Las palabras de su madre seguían retumbando en su mente. «¿Cómo te lastiman?». Pero tras haber superado esa barrera inicial de miedo, decidió que su verdadero dolor era el silencio. Y así, el silencio debía romperse. La búsqueda de información la llevó a contactar al abogado que había encendido su chispa inicial. Desde el primer correo electrónico proyectó un tono decidido. «Estoy lista para discutir cómo podríamos trabajar juntos». Había encontrado voz en su desasosiego, y cada paso la impulsaba con más energía. El tiempo parecía pasar volando mientras desarrollaba un borrador de la campaña. Testimonios, historias de lucha y esperanza, con un claro enfoque en derechos de la tierra.
Sin embargo, la próxima pregunta se cernía sobre su mente. ¿Quién la apoyaría? No podía hacer una tarea solitaria. Decidió llamar a algunos amigos cercanos que sabía que compartían una ética de justicia social. Al principio dudó. ¿Acaso estuvo preparando un terreno que no estaba lista para cultivar? Sin embargo, al oír las voces de sus amigos, tomó coraje. La emoción en sus palabras frente a su iniciativa la hizo ver que no estaba sola en este camino. 6 días después, se reunieron en su casa. El ambiente era informal, pero la tensión era palpable. Todos estaban allí por un mismo objetivo, pero la realidad de enfrentarse a un sistema áspero y resistente a veces parecía aplastante. Durante horas compartieron ideas, analizaron posibilidades, y aunque cada uno tenía experiencias diferentes, su compromiso era unánime. Eran un equipo dispuesto a arriesgarse. Pero el espacio de confianza se vio interrumpido cuando uno de sus amigos, Sebastián, levantó una cuestión pertinente. ¿Y si esto implica consecuencias graves? ¿Cómo te sentirías si tu madre se enterara de que te metes en un conflicto del que podría resultar algo muy riesgoso? La mención de su madre hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Por un momento, el idealismo de la reunión se desvaneció en la realidad de su vida cotidiana. Una vez más, María se encontró en ese mismo abismo de dudas, pero esta vez sentía un peso diferente. Había un objetivo claro, y su voz resonaba no solo en su mente, sino en la de quienes la rodeaban. La necesidad de actuar superaba por mucho la posibilidad de riesgo. No puedo dar marcha atrás. Este es el momento de enfrentar mis miedos, no solo por mí, sino por todos los que no tienen voz, respondió, y lo sintió en lo más profundo de su ser. El encuentro concluyó con un acuerdo. Investigarían más juntos y establecerían un plan de acción. María sintió una oleada de energía al compartir por primera vez su visión con otros, aunque no podía sacudirse del todo la incertidumbre. Mientras se despedían, una nueva pregunta la asaltó. ¿Sería suficiente su predisposición para sortear los desafíos que se avecinaban? Cuando María cerró la puerta detrás de ellos, el eco de su decisión resonó. Estaba en el precipicio de un cambio trascendental, pero la sombra de su propio pasado la acechaba, esperando la oportunidad de hacerla dudar. Con su mente llena de pensamientos, se preguntaba si su lucha apenas estaba comenzando, y la posibilidad de perder más de lo que había ganado la llenaba de temor. Mientras miraba por la ventana, la promesa de un nuevo día parecía irse haciendo opaca. Iba a comprobarlo. Había jurado no retroceder ante su verdad. ¿Y si su decisión la confrontaba con realidades aún más duras de lo esperado? ¿Se atrevería a descubrir hasta dónde podía llegar para hacerse escuchar? La travesía apenas comenzaba, y la inquietante pregunta resonaba: ¿cuáles serían las verdaderas consecuencias de sus decisiones? María despertó en la mañana siguiente, sintiendo una mezcla de esperanza y un renovado sentido de propósito. El eco de la reunión resonaba en su mente, pero había algo más, una chispa interna que la empujaba a actuar. No podía quedarse atrapada en la parálisis de la duda, tenía que avanzar. Se sentó con su computadora una vez más. Aún estaba trabajando en el borrador de la campaña, pero esta vez lo hizo con una energía más intensa. Revisó las notas, los testimonios recolectados y la bibliografía que había amontonado. Cada palabra estaba impregnada de una historia, de una vida, y cada uno de esos relatos pronunciaba una verdad que anhelaba ser escuchada. La promesa que ahora llevaba consigo iba más allá de ella, requería un compromiso inquebrantable. Mientras navegaba por los foros sobre derechos agrarios, se encontró con un video de un activista que expuso con claridad la lucha por la tierra. María se sintió atraída por su discurso apasionado y por la lucidez con la que abordaba temas que ella había comenzado a investigar. Un impulso instantáneo la llevó a escribirle un mensaje en el que se presentaba y solicitaba una charla, sabiendo que su experiencia podría enriquecer su propia visión. Sentía que esa conexión la acercaría a la comprensión que necesitaba. Con el tiempo, comenzó a desglosar su mensaje. Derecho a la tierra,
se transformó en un ecosistema de ideas que abarcaba la historia de su madre, la opresión que había sentido su familia y el deseo de sanar esas heridas a través del poder de la voz. Pero la lucha interna continuaba presente. Su insatisfacción frente a su preparación la asediaba. ¿Era lo suficientemente fuerte para salir y abogar por aquello sin voz, incluido su propio linaje? Mientras luchaba con estos pensamientos, decidió que lo que estaba en juego era mayor que sus miedos personales. Con cada palabra que escribía, María notaba cómo emergía una confianza latente en su interior. Era consciente de que su conocimiento crecía a pasos de gigante, que cada conversación, cada información asimilada, era también parte de su transformación. Ya no era solo la hija de una campesina, estaba convirtiéndose en una voz activa en un sistema que había reprimido a su familia durante generaciones. El día de su encuentro con el activista llegó, y al entrar en la sala de conferencias sintió que el aire estaba cargado de posibilidades. La energía palpable que emanaban las personas que la rodeaban alimentaba aún más su determinación. Mientras escuchaba al activista hablar sobre sus experiencias y estrategias, se dio cuenta de que la voz que había comenzado a cultivar no solo estaba diseñada para su causa, sino que cobraba vida propia. Después del evento, se acercó al activista. La conversación fluyó naturalmente. Compartieron anécdotas similares y el peso que conllevaban detrás de ellas. Él la miró a los ojos y tras escuchar su historia, le ofreció su ayuda. «Eres poderosa en tu vulnerabilidad», le dijo. «No dejes que los miedos de otros te digan lo que puedes o no puedes hacer». Esa es la clave, reflexionó. Necesitaba rodearse de personas que no solo la alentaran, sino que la desafiaran a ser su mejor versión. Estaba lista para tomar las riendas de su narrativa, integrar su historia en su lucha y mostrarse dispuesta a asumir riesgos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. María creó una hoja de ruta clara. Llenó su agenda con reuniones, entrevistas e investigaciones. Cada tarea era un ladrillo más en la construcción de su objetivo. La organización de sus pensamientos tomaba una forma sólida, pero la ansiedad también la seguía. La sombra del impacto que sus acciones podían tener en su familia y su comunidad no desaparecía del todo. Sin embargo, decidió que era tiempo de transformarla en motivación. Comprendió que no podía solo mantener viva la esencia de su lucha. Debía compartirla, hacerla vibrar con otros. Así, diseñó un plan, convocar a más personas, sumar voces que ampliaran su mensaje. Cuando al fin pagó el lugar para su primera reunión comunitaria, una oleada de nervios la atravesó. ¿Se atreverían a hablar? ¿Podrían ver el poder en compartir sus experiencias? Mientras colgaba el cartel que anunciaba el encuentro, se sintió atrapada entre el nerviosismo y la emoción, ansiosa por ver cómo otros respondían a su llamado. Sin embargo, mientras la lluvia empezaba a caer del lado de afuera, una inquietante pregunta resurgió. ¿Podría su mensaje ser suficiente para encender la chispa del cambio que tanto anhelaba? La respuesta estaba a punto de revelarse, y en ese instante María sintió que el verdadero reto sí había comenzado. La lucha se estaba convirtiendo en algo más grande de lo que había imaginado, y ahora la incertidumbre no era solo su compañera, sino también su gasolina. María se despertó esa mañana con un nudo en el estómago. Las horas de la noche no habían traído descanso. Los ecos de la autoexigencia y una presión palpable parecían aplastarla. La reunión comunitaria estaba a solo unas horas, y su mente se debatía entre la emoción y el pánico. «¿Estaré lista?», pensó, mientras el café goteaba en la cafetera, produciendo un sonido que se convirtió en la banda sonora de su ansiedad. Con cada sorbo, repasó la hoja de ruta que había confeccionado cuidadosamente. La idea de ser un catalizador para el cambio, de abrir el espacio para las voces de su comunidad, se tornaba cada vez más viva, pero también más aterradora. Una vulnerabilidad aún desconocida comenzaba a aflorar en ella. Se cuestionaba si podía soportar la carga del sufrimiento colectivo. Decidida a no dejar que sus miedos la dominaran, armó su presentación. Se preparó para exponer no solo su mensaje, sino también su historia.
La conexión personal que mantenía con las luchas de su familia se convertiría en su herramienta más poderosa. Con esta intención, eligió uno de los relatos más difíciles de su vida, el recuerdo de su madre tratando de cultivar la tierra, sin nunca conseguirlo del todo. Esa imagen la impulsaba. Era el faro que iluminaba su camino. Al llegar al espacio, saludó a cada persona que ingresaba, intentando contagiar su entusiasmo, aunque en su interior el pánico fluía como un torrente. La sala pequeña se llenó lentamente de caras conocidas, pero cada nuevo rostro iba alimentando sus dudas. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué valor puede tener una historia más entre tantas? Mientras tanto, la voz interna que había comenzado a emerger intentaba desafiarse a sí misma, recordándole que sus inseguridades podían convertirse en un puente hacia algo más grande. Al posar su mirada sobre la audiencia, una chispa de confianza empezó a crecer. Recordó las palabras del activista: «Eres poderosa en tu vulnerabilidad». Esa invocación resonó en su mente, convirtiéndose en un mantra que desafió su visión del escenario como un lugar de juicio. Cuando llegó el momento de hablar, su presentación fluyó a través de sus labios casi sin esfuerzo, como si liberara a todas las historias que habían permanecido atrapadas durante demasiado tiempo. Compartió su historia, entrelazando sus vivencias con el dolor y la lucha de su madre. En ese instante mágico, su vulnerabilidad se transformó en fuerza. Vio cómo los rostros de la audiencia reflejaban la misma lucha que había sentido en su propia piel. Los murmullos comenzaron a surgir. Una mujer expresó su deseo de compartir su propia experiencia. Y luego otra. Cada voz que se unía a la conversación impregnaba el ambiente de una energía colectiva en construcción. María comprendió que en el acto de abrirse, había sembrado la semilla de un cambio tangible. La inquietud que había sentido antes se diluyó en un torrente de compartimiento, de sanación mutua. Cada palabra resonaba, cada historia era una extendida mano que se ofrecía al otro. Pero no todo estaba resuelto. A medida que la reunión avanzaba, se percató de la resistencia de algunos miembros a abrirse. Fue ahí donde sintió el peso de la responsabilidad. No podía forzar a nadie a detonar sus recuerdos, pero sí podía ofrecer un espacio seguro para cada uno. En su mente surgió un nuevo dilema. ¿Cómo podría equilibrar este deseo de ayudar, con el respeto a los límites personales de los demás? María sabía que su camino recién comenzaba. La noche se acercaba, y con ella la promesa de nuevos retos y profundas satisfacciones. Sin embargo, había una verdad inquietante que la acompañaba. Habiendo plantado la semilla del cambio, ahora venía el verdadero desafío. Se dio cuenta que no solo debía inspirar, sino también motivarse a sí misma a continuar, a enfrentar a quienes todavía no entendían ni compartían sus ideales. Mientras la reunión llegaba a su punto culminante, una voz conocida se alzó desde el fondo de la sala, planteando un desafío directo a sus convicciones. ¿Realmente crees que esto puede cambiar algo? Esa pregunta la golpeó en el pecho, y sin poder evitarlo, sintió cómo el sudor frío corría por su columna. La tensión que prevalecía en el aire era palpable, y la mirada de María se encontró con el desafío que venía hacia ella. Era el momento de confrontar sus temores y demostrar que la chispa del cambio que había encendido no era solo una ilusión. La incertidumbre había tomado forma, y con la mente en llamas, reconoció que el verdadero reto no era solo fomentar un cambio en los demás, sino estar lista para evolucionar ella misma. ¿Sería capaz de tomar el control ante el desafío? María enfrentó su destino, sin saber si estaba preparada para la respuesta que debía dar. El desafío dejado por la voz que cuestionó sus intenciones resonó en el aula como un eco de sus propias dudas. María sintió que cada palabra del interlocutor era un golpe directo a su propósito. La atmósfera se volvió densa, y su mente, atrapada entre la autoafirmación y la desconfianza, luchaba por encontrar la respuesta adecuada. ¿Realmente crees que esto puede cambiar algo? La reflexión intensa detrás de esa pregunta la llevó a confrontar el verdadero núcleo de su motivación. ¿Por qué se había embarcado en esta travesía de apertura emocional? La respuesta era más complicada de lo que había anticipado. No solo era un deseo de ayudar, sino una necesidad innegable de sanar sus propias heridas.
Mientras la mente se agilizaba, María recordó momentos de su infancia, donde las incertidumbres de su madre creando el hogar se proyectaban sobre su propia vida. En ese instante decidió que no podía permitir que un solo cuestionamiento desdibujara la claridad que había encontrado. Cambiar algo, pensó, puede empezar desde lo simple. No se necesita mover montañas para hacer la diferencia. Con ese pensamiento en mente, respiró hondo y levantó la mirada, desafiando el peso de la crítica que pesaba sobre sus hombros. «Esto puede no cambiar todo de inmediato», respondió, con un tono decidido. «Pero cada historia que compartimos aquí puede ser un ladrillo en la reconstrucción de nuestros sueños, y cada voz que se levanta tiene el poder de inspirar a otros». Sintió como sus propias palabras liberaban la tensión acumulada, y en ese momento su vulnerabilidad se transformaba nuevamente en una especie de fortaleza. Pero aquel momento de claridad no era suficiente. La resistencia que percibía en algunos aún era palpable. Sabía que la transformación requeriría tiempo, esfuerzo y, lo más complicado, la disposición de otros a ir más allá de su zona de confort. La pregunta de si realmente podría mantener esta iniciativa frente a la adversidad seguía acechándola. Se quedó allí, observando a sus compañeros. Esta reunión era un territorio inexplorado, donde cada emoción podía ser una puerta a un nuevo entendimiento o un obstáculo infranqueable. Empezaba a ver que su rol no sería solo el de instigar el cambio, sino también el de sostener la incomodidad que surgiría al enfrentar sus verdades compartidas. María decidió que lo primero era reconocer la resistencia. Debía crear un espacio no solo para la aceleración del cambio, sino también para la reflexión. Con claridad en sus pensamientos, comenzó a dirigir la conversación hacia el corazón de la resistencia, invitando a aquellos que no se sentían listos a expresarse sin presión. Quizás su papel era también el de facilitar ese camino hacia la autoexploración. A veces, el valor no radica en hablar, sino en escuchar, dijo, su voz llena de calidez. La respuesta fue una mezcla de murmullos de asentimiento y miradas inquisitivas. Tal vez, justo ahí, con esa simple declaración, había dado un paso hacia el verdadero crecimiento. A medida que la reunión se extendía en medio de esos intercambios sinceros, surgieron múltiples perspectivas. Respuestas inesperadas comenzaron a emerger, cada una añadiendo un nuevo matiz a la conversación. María se sentía más cerca de su meta, pero también comenzó a notar el conflicto que se intensificaba en su interior. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llevar esta lucha transformacional? El dilema que se manifestaba era el siguiente: ¿debería aferrarse a esa sensación de urgencia por el cambio o era momento de aceptar que no todos estaban listos para avanzar al mismo ritmo? Esta última idea la hizo dudar. ¿Era posible crecer sin dejar a otros atrás? Mientras su mente giraba en torno a estas preguntas, no notó que alguien levantó la mano, no para cuestionarla esta vez, sino para ofrecer una perspectiva fresca. A veces puede que el cambio no sea fácil o incluso rápido, pero nuestra historia común puede ser el primer paso para entendernos mejor, y eso, creo yo, puede cambiarlo todo. Era como si una chispa nueva se encendiera, pero María sabía que este era solo el inicio. ¿Podría encontrar el modo de unir esas voces disonantes en una melodía armónica? Su viaje hacia el autodescubrimiento aún tenía mucho camino por recorrer, y el verdadero desafío estaba lejos de concluir. Mientras la reunión continuaba, la incertidumbre se apoderó de ella una vez más. La búsqueda de la conexión era imperturbable, pero su propio crecimiento podría no solo estar relacionado con responder a preguntas, sino provocarlas. Dejando atrás la expectativa de control, comprendió que en este proceso debía aprender a escuchar también su propia voz interna. Y lo que más la inquietaba, cómo podría alinearse con el propósito que en su corazón resonaba y seguir adelante sin abandonar a quienes lo necesitaban. La noche se acercaba y el eco de esas interrogantes la seguía. Estaba comenzando a intuir que su desafío era tan interior como exterior. Podría ser capaz de mantener el compromiso no solo con los demás, sino también con su propia evolución personal. María se sentó en silencio la noche siguiente, en su habitación,
rodeada de la luz tenue que se filtraba a través de la ventana. El murmullo de la reunión seguía resonando en su mente como un eco constante. Había lanzado una semilla de cambio, pero sentía que aún le faltaba cultivar su propio jardín emocional. Esa incertidumbre empezaba a volverse una carga. Su mente giraba sin cesar entre posibles caminos a seguir. Comprendía que el camino del liderazgo personal no solo era cuestión de empoderar a otros, sino de permitirte ser vulnerable en el proceso. Miró por la ventana hacia el cielo estrellado. Cada estrella parecía un recordatorio de las infinitas posibilidades. Pero, ¿cómo podría transformar esa visión en realidades tangibles? El peso de la duda continuaba acechándola, como si cada estrella interpelara su valor. Decidió que era momento de un cambio en su propia vida, un acto de valentía que llevaba tiempo postergando. El día anterior, una mirada cómplice de Juan había despertado en ella recuerdos de su infancia y una conexión profundamente arraigada con la naturaleza. Era un ciclo que había olvidado en su búsqueda de la validación externa. Si quería inspirar a otros, debía empezar por sanar su propia relación con su pasado. Días más tarde, programó un día de actividad al aire libre. Invitaría a algunos compañeros a un taller de mindfulness en un parque local. La idea le trajo una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Cómo les explicaría que el autoconocimiento empieza por disfrutar del silencio y la paz del entorno? Podría desconectarse de su propio ruido interno y llevar a otros hacia un espacio de tranquilidad. Con cada paso de su planificación, notaba un cambio en su percepción. Empezaba a ver cada pequeño desafío como una oportunidad para crecer. Ese taller podría ser el iniciador de algo más grande, no solo para sus compañeros, sino también para ella misma. El valor de la introspección le parecía cada vez más evidente. La sanación no se trataba solamente de enfrentar las heridas, sino de aprender a respirarlas, a dejar que fluyeran como parte de su historia. La semana del evento, María se sintió invadida por una inquietud nerviosa. Recordó aquellos momentos en los que una simple palabra de aliento de su madre había sido como un faro en medio de la tormenta. Se recordó a sí misma que a veces el silencio era más poderoso que cualquier discurso preparado. El día del taller llegó, y mientras guiaba a sus compañeros hacia el rincón del parque, sintió cómo su voz temblaba al inicio. La actividad consistiría en sentarse en círculo, compartir pensamientos y luego saborear la tranquilidad del momento, una especie de meditación guiada. Si bien muchos de ellos mostraron reparo en participar, ella se comprometió a estar presente, en cuerpo y alma, esperando sutilmente que su entusiasmo se contagiara. Mientras guiaba la meditación, centró sus pensamientos en sus propias experiencias y emociones, permitiendo que cada palabra fluyera de su corazón. Las voces de sus compañeros se unieron en un coro de risas y reflexiones, creando una atmósfera donde el cambio emocional parecía palpitar en el aire. Era un espacio donde el crecimiento personal se sentía a un paso de ser real. Al finalizar, varios participantes se le acercaron para agradecerle. Sus palabras se sentían como una caricia. El timbre de sus voces reflejaba una conexión palpable. Había conseguido algo más grande que su propia intención. Algo había comenzado a moverse en ellos. Sin embargo, en medio de aquella gratitud, María no pudo evitar una sensación de inquietud. Había despertado un deseo en esos rostros, un impulso para seguir adelante. Pero, ¿podría su propio deseo de cambio mantenerse firme frente a la posibilidad de ser solo una chispa pasajera? Su mente se debatía entre la satisfacción del éxito inmediato y las sombras de futuros inciertos. Mientras regresaba a casa, una pregunta se cernía sobre ella. ¿Podría mantener ese entusiasmo colectivo o se convertiría en un eco de lo que había sido, sin realmente evolucionar? Esa noche, el diálogo interno la llevó a una conclusión clara. Cada conexión, cada interacción, sería un nuevo paso hacia su crecimiento personal. Aceptaría los altibajos de su propia transformación y en ese viaje se daría otra oportunidad para descubrir quién era realmente. Sin embargo, esa revelación fue interrumpida por un mensaje inesperado en su teléfono.
uno que prometía agitar las aguas de su camino de transformación. ¿De qué se trataría esta nueva noticia que amenazaba con cambiarlo todo? El suspenso de lo desconocido se convirtió rápidamente en su siguiente precipicio emocional. El sonido del ping en su teléfono la sacó de sus pensamientos. María tomó el dispositivo con manos temblorosas, casi resistiéndose a abrir el mensaje. Una sensación de anticipación la envolvió, un cóctel de emoción y miedo. El mensaje era de Juan, su compañero de trabajo, quien le proponía un encuentro para discutir un proyecto comunitario al que se había estado refiriendo en los últimos días. Las palabras oportunidad, expansión y nuevo rumbo parecían resplandecer en la pantalla. A medida que su mente procesaba el contenido, un torrente de dudas le embargó. María comprendió que ese encuentro podría ser más que una simple colaboración profesional. Era un paso hacia lo desconocido, un test que pondría a prueba lo que había comenzado a despertar en ella durante su taller. Esa chispa que sentía podría alimentarse o extinguirse ante la presión de una nueva situación. Una parte de ella le decía que debía aceptar, que la experiencia podía enriquecer su viaje de transformación personal. Pero otra voz, más crítica y cautelosa, murmuraba que seguir adelante podría arrojarla de nuevo en el abismo de la inseguridad que había tratado de dejar atrás. Sin embargo, lo que realmente le generaba una inquietud profunda era la posibilidad de defraudar las expectativas que había comenzado a cultivar en su entorno. La idea de ser vista como una líder empezaba a pesarlo todo, cada vez que imaginaba el escenario de ser juzgada por sus elecciones. Decidida, respiró hondo y respondió al mensaje con un «sí», cuando nos encontramos. Inmediatamente después de enviarlo, sintió un alivio, aunque se entrelazaba con una creciente ansiedad. Era un acto de coraje para ella, un pequeño paso hacia el fortalecimiento de su identidad, y en un grito silencioso, «soy capaz». El día del encuentro, María se preparó con una mezcla de emoción y frenética anticipación. En el camino, su mente repasó las distintas facetas del proyecto que Juan había mencionado. Un espacio dedicado a la naturaleza y al bienestar común, donde la gente podría reunirse y aprender a cultivar tanto plantas como conexiones auténticas. Su corazón latía con la idea de unirse a un esfuerzo que no solo beneficiaría a los demás, sino que también la empujaría a adentrarse más en un aspecto de sí misma que empezaba a reconocer. Sin embargo, al llegar al punto de encuentro, una sombra de duda se cernió sobre ella. El grupo que esperaba para la reunión se veía diverso, con rostros que no conocía bien, y ese nerviosismo renació en forma de sudores fríos. Intercambió miradas con Juan, que le sonrió con aplomo, pero eso no detuvo la tormenta interna que se estaba formando en su mente. ¿Sería lo suficientemente buena? ¿Podría aportar algo auténtico a estos desconocidos? Comenzó la reunión y, como si fuera una maldición, notó que muchas de las intervenciones de los demás líderes del grupo estaban cargadas de opiniones divididas que no terminaba de entender del todo. ¿Realmente estaban ahí para construir o solo para proyectar sus propias ambiciones? Esa tensión generaba una especie de cacofonía que la reprimía y, por un momento, casi se rendía en su voluntad de compartir sus ideas. Pero entonces, una voz en su interior, más fuerte y clara, comenzó a hablar. Esa voz hablaba de autenticidad, de la necesidad de expresar su verdadera esencia y defender su punto de vista. Al fin y al cabo, si quería ser un faro de crecimiento personal para otros, debía también serlo para sí misma. Con el corazón en un puño, decidió lanzar la idea que había estado incubando, un taller que uniera el respeto por la naturaleza con el desarrollo personal. Sus palabras encontraron eco. Un par de personas asintieron con sinceridad, y pronto se generó un intercambio de ideas que resonó en el espacio. No fue solo un desafío para ella, sino una oportunidad para que su voz se entonara en ese coro. A medida que las perspectivas de su proyecto se entrelazaban con las de los demás, comenzó a sentir como aquella inseguridad se esfumaba lentamente, dejando en su lugar una creciente sensación de pertenencia. Pero al mismo tiempo, esa alegría súbita también trajo consigo un nuevo tipo de inseguridad. Y si estas nuevas conexiones, que parecían tan prometedoras, ocasionaban más presión para el crecimiento personal que aún la inquietaba. Mientras la reunión llegaba a su clímax, su mente estaba dividida entre la satisfacción del logro presente y la incertidumbre del camino que se presentaba. Cuanto más se acercaba al éxito en su rol dentro de ese grupo, más fácil se hacía que sus antiguas inseguridades en la vida personal volvieran a surgir, y en un rincón menos visible de su mente, comenzaba a cuestionarse si realmente estaba lista para lo siguiente.
Cuando por fin la reunión pasó a su cierre, una alarma interna resonó en su ser. Un dilema profundo la acechaba. ¿Estaba lista para ser el faro que había comenzado a ser, o se asumiría el riesgo de desvanecerse en el caos de expectativas que tal vez no podría manejar? Mientras salía del lugar, su teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje que podría cambiar toda la dinámica de las posibilidades que empezaron a abrirse ante ella. ¿Podría este ser el empujón que la llevaría al límite de su crecimiento personal, o sería un nuevo reto que podría volverse abrumador? La ansiedad llenaba cada fibra de su ser, y la inquietud por descubrir qué significaba ese mensaje la impulsó a seguir adelante, enfrentando el abismo de lo desconocido. María se sentó en su escritorio, mirando el teléfono que había vibrado con el nuevo mensaje. Era una invitación a colaborar en un foro comunitario sobre derechos agrícolas, liderado por un conocido activista local. Su corazón latía con fuerza, sintiendo la tensión entre la emoción y el miedo. Esta era la oportunidad que había estado esperando, un escenario donde podría unirse a otros en su lucha y crecer aún más. Sin embargo, la duda se colaba entre sus pensamientos. ¿Estaba realmente lista para dar este salto, para ser vista como una voz reconocida en la comunidad? La noche anterior había reflexionado sobre su viaje. Se acordó de sus comienzos, de la insegura joven que dudaba de su capacidad para hablar en público. Todo había cambiado. Había aprendido a enfrentar su voz interior, a ver su vulnerabilidad como una fortaleza que podía conectar con otros. Esa capacidad para abrirse y compartir su verdad ahora era el pilar fundamental de su vida. Con una determinación renovada, respondió al mensaje afirmativamente. «Estoy dispuesta a ser parte de esto», escribió con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Con ese sencillo gesto, María no solo estaba aceptando la invitación, estaba finalmente reclamando su lugar en el mundo. Los días siguientes fueron frenéticos pero llenos de propósito. Se sumergió en la preparación del foro, investigando sobre derechos de tierras y conectando con otros activistas locales. La interacción con aquellos que compartían su pasión le proporcionó un nuevo sentido de pertenencia. Las conversaciones se volvieron enriquecedoras, cada intercambio de ideas solidificando su convicción de que su voz podría realmente marcar la diferencia. El día del foro llegó. María se sintió nerviosa al ver a personas de diferentes antecedentes reunidas con un objetivo común. La energía era palpable. Mientras los asistentes se acomodaban, recordó toda la lucha que había enfrentado para llegar a ese momento. Sabía que su historia no era solo suya, era un reflejo de las historias de tantas personas que habían sido silenciadas. Al subir al escenario y comenzar a hablar, sintió que la confianza ya no era algo que debía buscar, sino que emanaba de su interior. Su voz resonaba con claridad mientras compartía no solo su historia, sino la historia de su comunidad. Habló de las tierras que su familia había perdido, de los sueños que habían sido arrasados y del deseo ardiente de restaurar esa justicia. Cada palabra llevada al público emanaba fuerza y convicción, resonando con aquellos que estaban allí. El aplauso que siguió a su discurso no fue solo un reconocimiento de sus palabras, sino un eco de solidaridad y compromiso. María sintió que un ciclo se cerraba y uno nuevo comenzaba. Había logrado algo más que dar una charla. Había sido el catalizador de un movimiento más grande. Los restantes participantes del foro estaban igualmente inspirados. La conexión forjada en ese escenario se transformó en un compromiso activo. Al final del evento, muchos se acercaron a compartir sus propias historias y visiones. María se dio cuenta de que su papel iría más allá de ser solo una voz. Aquello que había comenzado como un viaje personal se estaba convirtiendo en un esfuerzo colectivo renacido en la dignidad y la lucha. Unos días después, mientras contemplaba los testimonios de quienes la habían contactado, María sonrió al sentir que al abrir su corazón, había convertido su historia individual en un motor de cambio. Había crecido en confianza y fortaleza. Su capacidad para inspirar a otros había florecido. Ya no se sentía atrapada entre las expectativas de su madre y su deseo de justicia. Había encontrado su camino en la armonía de ambos mundos. La conexión con su madre también se fortaleció. Ahora podía compartirle todo lo que estaba construyendo, y la conversación se tornó en un intercambio profundo. Su madre, al principio reacia, comenzó a ver que su hija no solo luchaba por ideales abstractos, sino que estaba creando un legado para las generaciones futuras,
un lugar donde las historias de aquellos que habían sufrido injusticias pudieran ser escuchadas, compartidas y honradas. María había alcanzado un nivel de realización personal que antes le parecía inalcanzable. No solo había encontrado su voz, había transformado su vida y la de aquellos a su alrededor. Con el paso de los meses, se convirtió en una figura reconocida en su comunidad por su trabajo incansable, presentando propuestas y organizando talleres que empoderaban a otros a levantar sus propias voces. Finalmente, al mirar hacia atrás, María vio un camino lleno de desafíos y oportunidades, pero entendió que cada paso había sido necesario para llevarla a donde estaba. Había conquistado sus miedos y convertido su historia en una fuente de poder. Ahora era una líder, y su voz, que antes solo resonaba en su mente, se había transformado en un faro de esperanza para su comunidad. Y así, cerró ese capítulo de su vida, sabiendo que su transformación individual no era un fin, sino el comienzo de un viaje hacia un futuro más brillante y justo. Ahora, no esperen ni un segundo más para apoyarnos. Súmanse a nuestro viaje, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacerlo crecer. Queremos conocer su opinión. Comenten abajo con sus reacciones y teorías sobre este final. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de las historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones.